En este video vas a conocer los resultados obtenidos durante 6 meses de seguimiento y prueba de una estrategia de trading. Antes de continuar, recuerda que el trading implica riesgo. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros y ninguna estrategia es infalible. Este contenido es educativo y no constituye una recomendación de inversión. Los resultados de la estrategia. Aquí esto es una estrategia testeada con un riesgo de operación de $250. En enero, esta estrategia tuvo una rentabilidad de 4.572. Se pasa la cuenta de fondeo. Siempre medimos la rentabilidad es por medio de la cuenta de fondeo y generalmente nos vamos con la cuenta de 50.000, pero nunca pensamos, hombre, ¿y si yo tengo un capital y le meto así sea un micro? Siempre nos vamos a medir la rentabilidad en cuentas de fondeo, si la paso y retiro, pero nunca de pronto hacemos el ejercicio, ven, y si comienzo de pronto con tantos dólares. Entonces también miremos este patrón de entrada como si nos sirviera también tener una cuenta real. Ojo, no estoy diciendo que lo mejor es empezar con cuenta real, no, porque nosotros nos tenemos que medir frente a una cuenta de fondeo porque necesitamos verificar realmente yo cómo me comporto frente al gráfico. Entonces, sí, me voy por las cuentas de fondeo y además porque nos debemos de capitalizar y nos capitalizamos por medio de las cuentas de fondeo, pero también soñemos y coloquémonos objetivos. Listo, yo retiro en cuentas de fondeo, voy ahorrando tanto porcentaje del retiro, voy ahorrando tanto porcentaje, con esta otra parte compro más cuentas de fondeo y porque hay que verlo como negocio y con la otra parte para el disfrute, para vivir, para lo que sea, pero hay que del retiro cierta partecita para el ahorro y que nosotros podamos realmente operar la plata real. Entonces, enero, 4.572 con el riesgo por operación de $250. Sí, hay días que se pierden 570 porque hay un riesgo máximo en el día permitido son dos operaciones al día en negativo, pero sigue estando y sigue teniendo una efectividad muy buena. Vamos a ver, por ejemplo, aquí hice dos operaciones. Aquí una operación salió negativa y la otra fue de 572 porque la segunda, ya vamos a ver las reglas, cuándo se toma un 2-1, cuándo es el 1-1, pero está súper bien. Vamos a ver el mes de febrero. El mes de febrero, esto es enero. ¿Esto dónde lo estoy mirando? En la herramienta de Bruno Mesa que se llama Backtest. Al comprar la herramienta, ellos me dan el diario del trading y cuando yo hago la estadística, me muestra un cuadro porque uno está acostumbrado a que en las empresas de las cuentas de fondeo me diga la rentabilidad y la efectividad de la operativa. Entonces, esto me lo facilita Bruno Mesa, que se llama Backtest. La herramienta me costó $89 con el descuento, y aquí viene el descuento porque hablé con él y dije, bueno, y si lo quieren comprar, ¿qué descuento tendría? 10% de descuento con el código Aleja Parra 1. Es importante, indispensable que saquemos estadística lo que estamos haciendo. ¿Qué herramientas utilizan ustedes para sacar estadística su operativa? Yo con Excel, pero uno ahí dice, uno se demora en el Excel porque uno mide primero el 1-1, ay, pero si quiero el 2-1, pues me toca volver a comenzar. No, pero entonces si yo mejor lo hago con un contrato, pues me toca volver a comenzar. Y si le coloco un pasito de más a mi patrón de entrada, me toca volver a comenzar. Entonces lo ideal es, ¿qué me facilita a mí sacar la estadística? Entonces encontré esta herramienta, el Backtest de Bruno Mesa, que me ayuda, me facilita hacer eso y me ahorro muchísimo tiempo. Entonces, después de que saco estadística, vengo aquí al diario de trading y me dices, en enero, así te hubiera ido. $4.572, arriesgando 250 por operación. Lo coloqué en 250 porque la idea es pasar cuentas y retirar de cuentas de fondeo, pero ya vamos a ver ahorita cuando les explique el paso a paso. Vamos a ver febrero. Febrero, 2.215 es un muy buen mes.
Siempre, como les digo, ay, medimos la rentabilidad, ay, que llegue a 3.000, es que si no llego a 3.000 es porque no soy rentable, porque es que nos acostumbramos a que somos rentables es si pasamos cuentas de fondeo, pero mantenerlas también nos hace rentables. Así me demore en pasar 2 meses una cuenta de fondeo, me hace rentable. Quiere decir que sí tengo una buena efectividad en en mi estrategia, en mi sistema. Febrero, entonces, ahí salteaditos, días de riesgo de 569, pero días muy buenos de 630. Si lo vemos a simple vista, son mayores los positivos que los negativos. Vamos a ver. Marzo, entonces febrero 2215 y ya uno ahí diciendo, ay no, mi sistema como que necesito meterle algo más y nos vamos llenando de impaciencia, pero si sumamos enero y febrero son más o menos unos 6.000, 7.000 dólares. Entonces, va sirviendo, vamos pasando a qué, a marzo. Pasamos a marzo y marzo se nos vino el mercado a darlo todo. 8.544 de rentabilidad. No hablamos de porcentaje, sino de dinero. O sea, paso la cuenta y retiro. Nada más 2 días por ahí de vez en cuando el negativo. Y esto, cuando vemos esto así todo en verde, aceptar el negativo se vuelve más difícil. Y aquí es donde debemos de tener el control emocional, porque posiblemente se llegue un siguiente mes y ya me dé 3 días negativos. Y uno cuando ya va viendo 3 días negativos, uno ya va queriendo cambiar de sistema. Y uno dice, no, esto no, como que no va a dar, como que le meto otra cosa, como que mejor le meto otro patrón de entrada y no colocamos realmente a prueba el sistema. Sigue estando un mes muy bueno, siquiera para mantener la cuenta de fondeo. Para pasarla, listo, me falta a mí, pero la puedo pasar en el siguiente mes. Así me demore otro mes para pasarla, pero la pasaría. Esto es que abril. Entonces, si nos vamos aquí a mayo, mayo, aquí ya mayo, terminamos en 886, pero esta primera semana con la anterior pasaríamos la cuenta de fondeo. Es aceptar esto. Acá viene el reto. Aceptar los días negativos, otra vez 3 días consecutivos negativos, pero no para perder una cuenta, no para perder, sino para llenarnos de paciencia de que es el sistema y que si la pierdo, pues no hay nada que hacer. Compramos otra y seguimos. La cosa es que el sistema está también incluido nuestra gestión emocional. Y también ahorita, cuando les esté mostrando una parte de la presentación, vamos a mirar, según la efectividad que tenga el patrón de entrada, hay una racha negativa y esa racha de negativa la tenemos que aguantar. ¿Listo? Vamos entonces al mes de qué? De junio. Y junio vuelve y se nos incrementa y el mercado nos vuelve a dar esos valores interesantes. 5.744, donde ya volvemos a despegar y nos volvemos a llenar de paciencia. Y terminamos acá, ya comenzamos el mes de julio y llevamos 699. Ayer fue positivo, aquí me falta colocar y ya vamos a ir a Ninja. ¿Cómo sacamos entonces? ¿Qué herramienta estoy utilizando? Estoy utilizando el backtest de Bruno Mesa, que con el código de descuento quedan $80 y ya vamos a verificar cómo se utiliza. Ruptura de rango de apertura, en sus siglas en inglés es ORB. Es una ruptura del rango de apertura de Nueva York, importante. Se opera en la apertura de Nueva York. Esto no es una estrategia que yo le coloque nombre, esto en teoría viene hace muchísimo tiempo. Yo que lo hice, lo acomodé y le creé el sistema. Se dice en teoría que en la apertura es donde por volumen es donde más se ejecutan operaciones y desde ahí se construye una estructura. Entonces, por eso es importante lo que pasa en la apertura. Hay personas que verifican el rango de 5 minutos, de 15, de 1 hora, de 30 minutos. Yo lo acomodé en 15 minutos, el rango de 15 minutos. El paso a paso del patrón de entrada. Vamos a marcar el rango de 15 minutos. Lo vamos a marcar. Esto es un patrón de entrada para trabajar en velas de 5 minutos. Con la herramienta retrocesos Fibonacci vamos a marcar el 50% del rango de lo que pasa en 15 minutos. Entrar en el primer rompimiento del rango. Vamos a ir al 1 a 1. El stop loss debe ir ubicado en el 50% del rango. Ese es el primer paso sencillo.
Ya vamos a ver las reglas según el resultado. Entonces vamos. ¿Qué nos dicen? Que entonces es para trabajar en 5 minutos. Tengo testeado en MNQ por el tema del riesgo y por el tema de que el rango a veces se vuelve muy amplio. Es en la apertura de Nueva York y lo que vamos a hacer es, ¿cuál es la primera vela de apertura en 5 minutos? La de las 8:35, sigue el 8:40 y la que sigue 8:45 en este momento, hora Colombia. Hora Colombia. Las tres primeras velas de 5 minutos de la apertura de Nueva York. ¿Vamos a qué? A marcar el máximo y a marcar el mínimo. Con la herramienta retrocesos Fibonacci vamos a marcar el 50%. ¿Por qué es importante el 50%? Porque ahí es donde va a ir ubicado nuestro stop loss. Ese es lo primero que debemos hacer. ¿Qué sigue? ¿Qué nos dice la instrucción? Que vamos a ingresar en el primer rompimiento por donde rompa el rango. Vamos a ingresar por donde rompa. Rompe aquí en este ejemplo, marcamos las tres primeras velas, rompe por encima. ¿Y dónde va a ir nuestro stop loss? En el 50% y vamos a ir por el 1 a 1. Aleja, y yo le puedo sacar más y le puedo colocar en break-even y ir por el 2 a 1. Sáquele en estadística. A ese primero van al 2 a 1 y se le saca estadístico. Yo le saqué estadística al 1 a 1 a ese primer rompimiento y al segundo rompimiento, según las reglas, el 2 a 1, pero ya vamos para allá. Entonces, aquí voy al 1 a 1, rompe por encima y me protejo en el 50%. En este otro ejemplo, del lado derecho, marco las tres primeras velas, esta 8:35, 8:40, 8:45, el máximo, el mínimo, coloco el 50%. ¿Por dónde rompe? Rompe por debajo y mi stop loss va a ir ubicado en el 50% y voy a ir solamente por el 1 a 1. Listo. Pasamos. Aquí es donde viene. Si el resultado es positivo, vamos a hacer lo siguiente. ¿Listo? No es que, ay, yo ya entonces me salgo. No, lo interesante es según el resultado de mi primera operación, vamos a verificar los siguientes pasos. Si el resultado es positivo, ¿qué hacemos? Si el resultado es positivo, si cerró una vela por fuera del rango y en las velas siguientes no hay una mecha que vuelva a tocar el punto de entrada, se vuelve a ingresar con el mismo tipo de orden. Entonces, vamos a ir a esta que está en el lado izquierdo. 1, esta vela, 1, 2, 3. Marco el máximo, marco el mínimo, el 50%. Ingreso, me da el 1 a 1. Listo. ¿Qué dice? Si cerró una vela fuera del rango y en las siguientes velas no hay una mecha que vuelva a tocar el punto de entrada, voy a volver a colocar la orden de venta en ese punto. Entonces, me dio profit aquí. Aquí me dio profit. Cuando vuelve a subir, como ninguna mecha siguiente volvió a tocar la orden de entrada o el punto de entrada, voy a volver a colocar la orden de venta en este punto y me voy a volver a proteger en el 50%. ¿Voy a volver a qué? Voy a volver a ir al 1 a 1. Aleja, yo me puedo colocar en break-even y alargar al 2 a 1. Ya es gestión emocional de ustedes. Lo coloqué al 1 a 1 en este punto. Vamos a ver el del lado derecho y el ejemplo. Primera vela, esa cuando el mercado estaba aperturando a las 9:30 hora Colombia, la primera vela a las 9:35, 9:40, 9:45. ¿Qué dice la instrucción? Ingresar en el primer rompimiento. Listo. Ingresa, me protejo en el 50% y voy al 1 a 1. Dice que si rompe con cuerpo por encima y ninguna mecha siguiente, cuando llegó al profit, tocó nuevamente el punto de entrada, volvemos a colocar la orden de compra. Entonces, aquí tocó, no, el profit está aquí. La orden de compra se hubiera colocado acá, pero no tocó la orden de compra, llega hasta este punto. Colocamos la orden de compra y ¿dónde nos salimos? En el stop loss en el 50% y vamos a ir al 1 a 1. Vamos a la segunda regla. Si la regla anterior no se dio, se debe esperar que vuelva a tocar el 50%.
Recordemos que esto es cuando la operación sale positiva, cuando mi primera operación sale positiva. Si la regla anterior no se dio, o sea, si hay mechas, que cuando vaya el profit, si hay mechas que vuelvan a tocar el punto de entrada, hay que esperar a qué? A que toque el 50%. Ingresar por donde rompa nuevamente, máximo a comprar, mínimo a vender. Aquí sí me puedo ir con un ratio de hasta un 2-1. ¿Depende de qué? Depende de la hora, que no estemos casi al cierre, pero generalmente es al 2-1. ¿Listo? Entonces, la primera operación, ¿qué es lo que se debe cumplir? Debe dar aquí positiva, que la mecha toque aquí este punto, tocó el punto de la orden de entrada, así que debemos esperar que toque el 50% otra vez. Toca el 50%. Dice ingresar por donde rompa, ingresa por debajo. Ingresamos por debajo, protegemos en el 50% y vamos al 2-1. En el lado derecho, aquí lo primero es que ingresar en el primer rompimiento. Vamos acá a contar la vela. Esta vela es de las 8:35, 8:40, 8:45. La primera instrucción es ingrese por donde rompa. Ingresamos por aquí. Pero para llegar al profit hubo una mecha que tocó el punto de entrada. Entonces, volver a entrar en este punto ya no es válido porque ya hubo una mecha que me tocó el punto de entrada antes de llegar al profit. Entonces, ¿qué debemos esperar? Que nos toque el 50%. Toca el 50%. Cuando vuelva a pasar por alguno de los dos puntos máximos o mínimo, toco el punto máximo, ingreso la orden en compra, me protejo en el 50% y espero el 2-1. Listo. Ahorita respondo todas las preguntas. Vamos entonces. Si el resultado es negativo. Y ahorita que les esté mostrando el ninja, vamos a repasar las reglas de cada uno porque vamos a ver ejemplos en el ninja. Si el resultado es negativo, pero ¿cuál resultado? El primero. En el primer rompimiento, si ese resultado es negativo, ¿qué vamos a hacer? Ingresar cuando rompa el lado contrario al 2-1. Entonces, ingresé en la parte de arriba y se devuelve. ¿Qué vamos a hacer? Ingresar inmediatamente al lado contrario. Vamos a colocar la orden ahí y vamos a ir al 2-1. ¿Dónde nos vamos a proteger? En el 50% de ese rango. Vuelvo y explico. Vuelvo y explico. Primero, ¿qué debemos hacer? Marcar el rango de 15 minutos en velas de 5, o sea que vamos a marcar las tres primeras velas de 5 minutos. Está el de las 8:35, 8:40, 8:45. El primer paso que dice, ingrese por donde rompa. Listo, aquí había que colocar la orden de entrada. ¿Dónde nos vamos a proteger? En el 50%. Si sale negativo, ingresar cuando rompa el lado contrario al 2-1. Listo, ingreso al lado contrario y vamos al 2-1. ¿Dónde nos vamos a proteger? En el 50%. Lado derecho. Primer rompimiento es aquí. Se fue negativo. ¿Por dónde vamos a ingresar? En el lado contrario al 2-1. Vamos a ver la siguiente regla. Entonces tenemos dos reglas si sale positivo y dos reglas si sale negativo. La regla para ingresar por el mismo lado, entonces sale negativo. Si yo quiero ingresar por ese mismo lado o si el mercado me da para ingresar al mismo lado, debemos esperar que para ingresar por el mismo lado del primer rompimiento, hay que esperar que el mercado rompa por segunda vez y vuelva a tocar el 50% del rango. Cuando vuelva a romper, ingresar. Entonces vamos a ver los ejemplos. Vamos a marcar vela de las 8:35 es esta. Vela de las 9:35, porque este ejemplo es cuando el mercado estaba abriendo a las 9:30 de la mañana. Entonces, 9:35, 9:40, 9:45. La primera regla, ingresar inmediatamente por donde rompa. ¡Pac! Ingresamos y nos vamos a proteger en el 50%. Sale negativo. Entonces dice, si quiero volver a ingresar por el mismo lado, debo esperar a que toque el 50% nuevamente.
que rompa, entonces aquí rompe, pero necesito que vuelva a tocar el 50%. Toca el 50% acá, o sea que ingresamos ahí nuevamente cuando rompa. Rompe y protegemos en el 50%. Y aquí nos vamos también al 2-1, según el horario, porque si estamos cerca del cierre, entonces el 1-1 y aprovecho y dejo la cuenta en break-even, o sea, en tablas en el día. Vamos a ver el ejemplo de este lado. 9:35 es esta vela, 9:40 y 9:45, el máximo y el mínimo. ¿Cuál es la instrucción? Venga, ingrese cuando rompa inmediatamente. Colocamos la orden de compra y stop loss. La regla dice, venga, cuando vuelva a romper, no es para ingresar. Debemos esperar que el mercado toque el 50% otra vez. Y cuando vuelva a romper, ahí sí, ingresamos con protección en el 50% y vamos a ir al 2-1. Entonces, vamos por acá a leer las reglas nuevamente. Dice, vamos a colocar las tres primeras velas de apertura con Fibonacci del máximo al mínimo y saquemos el 50%. ¿Listo? Entonces vamos, por ejemplo, aquí y vamos a ir al 2 de enero. ¿Qué dice entonces aquí? Vamos a marcar, aquí el mercado estaba abriendo a las 9:30 de la mañana, entonces la primer vela de apertura de Nueva York es a las 9:35, o sea que las tres primeras velas es 9:35, 9:40 y 9:45. Voy a colocar esto más arribita. Dice que el primer paso es por donde rompa. Entonces voy a colocar mi orden de entrada aquí arriba o aquí abajo. Vamos a ver por dónde rompe. Rompe ahí y vamos a ir ¿qué? Por el 1-1. Listo, el 1-1. Entonces dice, salí positivo. Salí positivo acá, pero entonces dice que si una vela cerró fuera del rango y ninguna mecha tocó la entrada, entonces vuelvo a entrar por el mismo lado. Pero en esta ocasión sí tocó, mientras fue por la orden, tocó nuevamente el punto de entrada. Entonces, ¿cómo tocó? ¿Qué debo esperar? La segunda regla que dice, debo de esperar que el mercado toque el 50%, ingresar por donde rompa, máximo para comprar, mínimo para vender. Tocó el 50 y rompe por debajo, entonces voy a colocar la orden de entrada y me voy a ir al 2-1, son las 10:15, me da para esperar en el mercado y el 2-1 un poquitico más. Aleja y yo puedo entonces protegerme en el 1-1 y después entonces ir por el 2-1 y alargar para ver si le puedo sacar unos punticos adicionales. Ya depende de la gestión que él tenga cada uno en el mercado. ¿Se puede hacer? Sí, claro que sí, pero lo ideal es tener reglas claras para que el sistema funcione. ¿Listo? A ir, por ejemplo, al 14. Vamos a ir, por ejemplo, al 14 de enero. Primer rango de 15 minutos, marcamos con retrocesos Fibonacci el 50% y dice, la primera es por donde rompa y vamos a ir al 1-1. Entonces, rompe ahí. Ah, ¿qué dice la regla? Ya salí positivo. ¿Qué dice la regla? La primera, si cerró una vela por fuera del rango y en las velas, o sea, cerró con cuerpo, y en las velas siguientes no hay una mecha que vuelva a tocar el punto de entrada, se vuelve a ingresar con el mismo tipo de orden ratio 1-1. Entonces, mientras llegó a mi profit, cuando una vela cerró con cuerpo por debajo, no hubo una mecha o una vela que tocara el punto de entrada cuando cierra con cuerpo por debajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues aprovechamos el mercado y colocamos nuevamente una orden de venta. Y colocamos una orden de venta ahí. Ay, el mercado para arriba. Y aquí. Ay, el mercado para arriba, casi toca el stop, los vuelve a bajar y nuevamente vamos a ir, ¿por qué? Por el 1-1. Este tipo de orden está para ir al 1-1. Cuando pasa esto, vamos al siguiente ejemplo. Vamos a ver 20 por acá. Ojo, importante, días festivos. Recordemos que el mercado se mueve por volumen y por estructura. En días festivos, cuando la bolsa de Nueva York tenga festivo ese día, no se opera.
Con otro punto, otro patrón de entrada, tengo la regla de no operar, porque es un mercado sin volumen, es un mercado manipulable y puede ser un mercado en rango. Entonces, días festivos, no operarlos. Aquí volvemos en lo mismo. Marcamos el rango. Velas de 5 minutos, 9:35, 9:40, 9:45. Vamos a colocar la orden por donde rompa. Colocamos la orden de entrada ahí. ¿En qué? En compra. ¿Dónde nos vamos a proteger? En el rango de 50%. 50% del rango. Vamos a mirar qué pasó con esta operación. Ahí ya tocó el 1 a 1. Para volver a ingresar, ¿qué debo esperar? Dio positivo, que toque nuevamente el 50%. Y ahí ya el mercado se fue, no tocó el 50% como para volver a ingresar en este punto, no lo tocó y ya son las 12:30. Y ya está el mercado por ahí arriba. La clase completa junto con todas mis estrategias está disponible en mi plataforma educativa. Si quieres aprender desde cero, reforzar tus conocimientos o mejorar tu operativa, escríbeme para recibir más información. Y si este contenido te aportó valor, ayúdame con tu like, compártelo y suscríbete para seguir aprendiendo conmigo.